Hola, 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 hola. Buenos días, amigos y amigas. Yo soy aquí su anfitrión, Seba Left, Sebastián Izquierdo, Seba Left. ¿Ah? Sí, el mismo de las noticias de pegarle a los comunistas hace 2 años. Ese mismo, sí. Y estamos en nuestros directos diarios de 1 hora de lectura. Todos los días leemos 1 hora. ¿Mm? Ya hemos leído a Lenin, hemos leído libros oficiales de la Iglesia Católica como Historia Sagrada, leímos el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María, leímos el ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, ¿no es cierto? Hemos leído, leímos la Constitución, la Constitución que no se aprobó, la Constitución que salió rechazada, la leímos entera. Como archivo histórico, ¿quieres saber lo que decía la Constitución que los chilenos rechazaron el 4 de septiembre de 2022? Ahí está, lista de reproducción, nueva Constitución, así se llama la lista de reproducción. Y cada uno de estos libros que nosotros vamos leyendo, cada uno de estos textos que nosotros vamos abordando, se encuentra en la descripción, perdón, se encuentra en lista de reproducción en este su canal Seba Left. En este su canal Seba Left hay usted va al apartado de listas de reproducción y va a encontrar todos los libros que hemos leído parte por parte, lectura por lectura. Y la próxima lectura después de este libro va a ser algo de El Padre Osvaldo Lira. Y voy a ver cuál leemos. Respecto del libro que estamos leyendo ahora, Cómo la democracia cristiana entregó Chile al marxismo, es un librazo. Está bueno. Yo le tenía poca fe. No lo había leído nunca y le tenía poca fe. Pero la verdad es que me ha sorprendido en el sentido de que el escritor tiene la capacidad de escribirnos en un lenguaje, en un castellano muy enriquecido, muy culto, e introducir modismos chilenos, introducir incluso, no sé si garabatos, pero casi semi-garabatos, generando una lectura muy dinámica, muy agradable, y es muy poético a pesar de que él manifiesta no ser poético, lo cual es entretenido. Así que estamos muy felices con este libro y una vez que lo terminemos vamos a pasar a otro porque esta es la hora de lectura con Seba Left en YouTube. Así que antes de comenzar ya con nuestro tercer capítulo del libro, segundo capítulo de la lectura de este libro, les quiero recordar que ustedes, además de acompañarme a leer cosas que otras personas escribieron, en este caso Claudio Vara Ferrer, también puede usted leer las cosas que yo escribo y las cosas que yo publicito de otras personas cercanas que escriben. En este caso, les traigo a recordar que está este magnífico cómic que se llama Escape de la Nada, el autor es Z Atlas, un gran amigo y gran escritor y gran dibujante. Y este cómic que él lo pasó para que nosotros lo publicitáramos en nuestra, comillas, editorial digital de Amazon. Es un cómic cortito, 35 páginas, vale solamente $3, no es una gran compra. Y está, como pueden ver en esto, aquí está muy bonitamente dibujado. Es hermoso. Y trata la vida de este punk antifa que vive, que se está muriendo y tiene sus recuerdos de su vida y analiza un poco su vida desde esa perspectiva infantil que tiene la izquierda actual de creer que está luchando contra los nazis, contra las SS o algo por el estilo, cuando en realidad lo que está haciendo es golpear a ancianos y gente inocente y destruyendo cosas que son útiles para todos y sobre todo para los más pobres. Entonces este libro se mete en el cerebro, se mete en la psique de este joven antifa que está a punto de morir y le presenta también la opción de la redención, pero él no la acepta porque su soberbia no le permite. El mundo es malo, el mundo está mal hecho, la realidad está mal construida, por lo tanto Dios es malo y por lo tanto solo vale destruir. Eso es lo que finalmente radica en el núcleo de la mentalidad de la izquierda callejera contemporánea, representada por el movimiento Antifa, que en este caso muy perfectamente, muy adecuadamente nos ilustra, sin decirlo de otra manera, porque lo ilustra, lo dibuja, además de escribirlo, nuestro amigo
Z Atlas. Así que un abrazo para él y una recomendación para todos ustedes que lean este tremendo y cortito cómic. Y con eso volvemos a lo que tenemos que hacer, que es leer nuestros libros, ¿no es cierto? Vamos, entonces, ¿cómo la democracia cristiana entregó a Chile al marxismo? De Claudio Vara Ferrer, capítulo 3. El socialismo que presume de juventud es un viejo parricida. Él es quien ha matado siempre a su madre, la república, y a la libertad, su hermana. Honorato de Balzac. Asalto a los cargos públicos. 2 puntos, capítulo 3. La forma acelerada con que Eduardo Frei inició su, comillas, revolución en libertad, que no era otra cosa que una bien estudiada estrategia contra la vida democrática chilena, tan sólida y respetada en todo el continente y el mundo, fue abismante. A pocos días de asumir el poder, la insolencia partidaria se dejó sentir en todos los organismos del Estado. En efecto, se dio rienda suelta a una creciente persecución de funcionarios. La capacidad y los derechos de miles de servidores públicos fueron desconocidos y atropellados para colocar en esos cargos a los agraciados del partido vencedor. Con esto, la burocracia democrática cristiana aumentó en casos al doble o más. En esa forma se pagaron en primera instancia servicios políticos a una legión de activistas y favoritos de asamblea, amén de aquellos otros de mayor jerarquía que treparon a funciones más altas y, por supuesto, mejor remunerados, desde donde a su vez encumbraron a parientes, compadres y partidarios. Por otra parte, la democracia cristiana chilena, con clara conciencia de quienes serían sus enconados enemigos, inició con su camarada presidente de la República la tarea de cercar y asfixiar a la clase media. Reconocido pilar de nuestra nacionalidad y de nuestra grandeza, contra la cual las emprendió con todas las armas a su alcance, aún las ilegales o abiertamente inconstitucionales, pues conocía su temple y su terquedad a todo su juzgamiento, actitud demostrada desde los albores de nuestra independencia, contra la cual se estrellaron dominadores extranjeros, equivocados vecinos y hasta algún dictador mal aconsejado. Así, este partido fue tomando posesión política de todos los puntos que consideró estratégicos, tanto en la administración pública como en las entidades bancarias dependientes en alguna forma del Estado, sin dejar de mano, por cierto, a algunas del sector privado que, complacientes, aceptaron sus insinuaciones. Reconozcamos que lo primero habría carecido de novedad, porque era tradicional que cada 6 años, al elegir un nuevo presidente de la República, se cambiara también el equipo directivo de los servicios públicos, incluyendo a jefes de menor categoría. Pero como en esta oportunidad el sentido de revolución en libertad, emprendido por los demócratas cristianos, se extendió hasta las más modestas jefaturas de porterías. Resultó que la operación Cambios se convirtió en una virtual racia. Lo ocurrido, por ejemplo, en matrimonios de funcionarios públicos y a maestros de enseñanza que trabajaban en una misma ciudad, tuvo caracteres de irritante injusticia. Por el solo hecho de haber sido adversarios políticos en la campaña presidencial, a muchas parejas se les separó con cualquier pretexto, ordenándose el traslado del esposo a un extremo del país y a la esposa al otro, sin importarles para nada la destrucción del hogar, ni el drama de los hijos, ni el tremendo daño económico que tales medidas originaba a los afectados. En este desborde de atropellos a todo derecho y a toda ley, rivalizaron los nuevos jefes y funcionarios públicos, parlamentarios de gobierno, favoritos del palacio, familiares del oficialismo y otros correligionarios. Fue tal el escándalo que esto despertó indignación en todo el país,
Los más caracterizados comentaristas políticos de prensa, radio y televisión iniciaron enérgicas críticas contra el gobierno, más los demócratas cristianos, como si el poder lo hubieran adquirido como consecuencia de una guerra de invasión, sintiéndose vencedores y por lo mismo dueños absolutos de la hacienda y del ganado, no solo aplaudieron y defendieron a sus camaradas corruptos, sino que se lanzaron sin piedad contra aquellos que se atrevieron a protestar o criticar las atrocidades de que eran víctimas, persiguiendo a los atrevidos en sus industrias, en sus negocios, en sus trabajos y donde estuvieran. Fue tanto el descaro que hasta se dictaron leyes que implícitamente llevaban nombres y apellidos para liquidar a determinados políticos que aún no se rendían. Marxismo ad portas. Después de todo esto, fácil le será al lector deducir cómo marcharía la vida de la nación, cuyo gobierno actuaba con pleno desprecio por la ley y sujeto a los caprichos políticos e intereses personales de sus miembros. Pero todo eso no se hizo porque sí. Ello obedeció a un plan científicamente establecido, cuyos objetivos eran claros para quienes conocen las prácticas marxistas. Se persiguió con esto destruir el Estado de Derecho, operación que prácticamente comenzó con la eliminación del artículo 10, inciso 10 de la Constitución Política que consagraba el derecho de propiedad. Y en esta eliminación, como es lógico comprender, los demócratas cristianos no estuvieron solos, ya que fueron acompañados por un lado por los jubilosos marxistas que así veían que se les limpiaba el camino, sin ser ellos los promotores, de todo enfrentamiento con las fuerzas reaccionarias y capitalistas. Y por el otro, por muchos parlamentarios de oposición que una vez más demostraron su increíble ingenuidad, ya que siendo demócratas pudo más su pasión política que su deber de cuidar los bienes democráticos de la República. Obteniendo un tan grande triunfo, la democracia cristiana quedó suelta de manos para actuar desde ese instante. Desde ese instante tenía en su puño a sus odiados adversarios. El derecho de propiedad y las fuentes de trabajo y producción quedaban sujetos a su absoluto control. Su espíritu de dominación y avasallamiento se dejó sentir de inmediato. Como primera medida, arremetieron contra todos los medios de información que no estaban en la línea del gobierno. Luego se lanzaron contra las empresas más importantes, de las cuales dependían muchas otras pequeñas, empleando para ello una extraña coincidencia en los mismos sistemas y las mismas tradicionales frases de lucha usados por el marxismo internacional. Así fueron derrumbando la vida de la nación, nada dejaron a su paso en su afán de destrucción. Mirando su forma de proceder, vemos que su plan tenía como único fin anarquizar, desquiciar, aplastar y sepultar las viejas estructuras que, según ellos, correspondían a una sociedad caduca, injusta y corrompida. El viejo sistema socioeconómico, la cultura alcanzada, la solvencia moral de sus leyes, la belleza de la fe católica, plinto insuperable del amor y la fraternidad humana, su admirable voluntad de trabajo y superación, su pasado heroico y libertario, orgullo de nuestra raza, y en fin, su democracia y su libertad, que tanto prestigio han dado a Chile en todo el continente y el mundo, ningún valor tenían para los nuevos conquistadores, ideólogos, sabios y redentores de la democracia cristiana. ¿Hay libertad donde falta el derecho? Las definiciones sobre lo que es la libertad son múltiples. Es maravilloso leer a los filósofos en sus planteamientos, hacen una asombrosa anatomía de la libertad. Hay quienes le dan un carácter de divina, mientras otros estiman que la libertad es Dios mismo. Le asignan diversas situaciones y hasta la someten a variados experimentos, situándola en diversos campos con formas y modos diferentes. Muchos aseguran que esta gracia superior o este don no debe estar sujeto a ninguna pasión ni coacción, si esto vaya en desconocimiento de las leyes que ella misma, en plenitud de su omnipotencia, se ha dictado. Pero así y todo, a pesar de tanto sabio y filósofo talentoso empeñado en definir o interpretar lo que es la libertad, no se ha logrado entregar un juicio claro y definitivo al respecto. Lamentablemente para nosotros, los sedientos de una libertad constructiva y productiva dentro de la justicia, del derecho y de la paz, ese debatir filosófico, aun cuando en muchos aspectos es coincidente entre sí, no ha llegado a la concretación de lo que debe entenderse por libertad puramente tal. No nos detengamos en consideraciones filosóficas, lo acabáis de hacer.
Conformémonos con la libertad diversificada y dosificada de que gozamos en estos momentos. Sí, la libertad, como se afirma, es Dios, es buena y por consiguiente nuestro deber es defenderla si no queremos perder nuestra calidad de hombres y acaso la vida. Digo esto porque pienso que la libertad es es un soplo divino que nace conjuntamente con la vida, a la cual sustenta en la misma medida que el aire sustenta la existencia. Por otra parte, no luchar con todas nuestras fuerzas contra quien o quienes nos quieren privar de ella es aceptar mansamente la agonía del ser racional. Pero, ¿cuándo está amenazada la libertad? Desde luego, no lo está cuando se reglamentan disposiciones que emanan de ella misma, porque estas son normas que en una sociedad se impone la propia libertad para vivir sin inquietudes en un mundo de la paz, en el mundo de la paz, del derecho, del trabajo y del respeto mutuo. Además, porque la simplicidad de los hechos y la relación entre personas así lo aconsejan, porque aunque esto vaya contra lo que afirma el principio filosófico, la libertad para ser real y absoluta no debe ser coaccionada de ningún modo, mucho menos por reglamentos o leyes. En consecuencia, la libertad sabe que para mantenerse en vida y ser prácticamente útil a los hombres necesita que alguien la cuide celosamente y la haga funcionar dentro de la moral y la justicia, evitando que los audaces, que con frecuencia la ensalzan, la usen en acciones políticas prostituyéndola. El comunismo, como ya sabemos, para salir airoso en la implantación de su doctrina de opresión, precisa primero que nada abatir a su temible enemigo, la libertad. La democracia cristiana, que en todo le sigue los pasos, al asumir en Chile el mando de la nación, su principalísima preocupación fue también la de planificar la forma de cómo destruirla o someterla a su absoluto dominio. Para esto se dio la tarea de crear un plan piloto, por medio del cual la libertad iría perdiendo su fuerza de acción y defensa. Este plan comenzaría por conquistar al campesinado, en cierto modo el más sufrido del país y el menos infiltrado por la política. Para alcanzar esta meta, lo primero que haría sería ir directamente a una reforma agraria, llevando como eslogan la concebida frase marxista, la tierra para el que la trabaja. Con ello obtendría dos cosas importantes. Primero, eliminar el poder de acción y los derechos de los latifundistas. Y segundo, conquistar los 800.000 campesinos chilenos que pasarían a engrosar las filas del partido de gobierno. Su resultado práctico sería el arrojamiento de la libertad. Sí, porque terminaría con la oposición latifundista y los campesinos agradecidos con el reparto de los fondos, además de la concientización a la que se les sometería por medio de científicos adoctrinadores, terminaría por convertirse en ganado a su servicio. ¿Qué otro plan podía ser más efectivo para iniciar la destrucción de la vida libertaria de Chile? La eliminación del derecho era un comienzo. Pero los demás, los demócratas cristianos, sabían que una acción de esta naturaleza sería aplaudida por toda la ciudadanía, mucha de la cual, sin conocimiento de los reales problemas del campo, aplaudiría sin reservas tan cristianos cambios. Por otra parte, en lo político nadie pondría objeción, pues ellos hallarían de comunitarismo, ellos hablarían de comunitarismo, no de comunismo, de asentamientos y no de coljoses soviéticos. Qué absurdo y demagógico resultaba todo aquello. Solo ofrecían darles tierra a todos los campesinos a sabiendas de que eso era una farsa, Y a esto agregaban, la agricultura chilena mediante la reforma satisfará ampliamente los déficits alimentarios del país, no más importaciones de papa, trigo, maíz, porotos, etcétera, y los campesinos comenzaron a soñar. Alguien aplicado a las matemáticas simples sacó la cuenta del reparto y se preguntó extrañado, ¿y de dónde irán a sacar tanta tierra si dividiendo todo el espacio cultivable del país por el número de campesinos existentes no alcanza ni siquiera para cubrir una tercera parte de los interesados? Además, le corresponderá 12 hectáreas a cada uno y con esa cantidad, aún tratándose de tierras de la mejor calidad, óptimamente bien trabajadas, ningún campesino logrará la cosecha suficiente para mantener a su familia, ni mucho menos abastecer al país para que éste deje de importar alimentos. O sea, con la aplicación de tal reforma agraria ocurriría lo mismo que ocurrió en Albania, Yugoslavia, Bulgaria, Rumanía y otros países invadidos por los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, donde este tipo de reforma agraria dio resultados desastrosos,
Como desastrosos fueron también los resultados de la reforma marxista en la misma Rusia, donde como consecuencia de ella cientos de miles de personas murieron de hambre. Hoy sabemos que fueron varios millones. Pero esa experiencia no le interesaba a la democracia cristiana, ni a sus disimulados socios marxistas que, entusiasmados, aplaudían cuanto hacía este partido en ese sentido. Y así les arremetieron contra el artículo 10, inciso 10 de la Constitución, que garantizaba el derecho de propiedad, pidiendo su eliminación o su reforma. Los juristas demócratas cristianos crearon de inmediato el proyecto de reforma a la Constitución, enviándolo al Congreso. Los parlamentarios del oficialismo, que eran mayoría en la Cámara de Diputados, con el apoyo total de las bancas marxistas, que se daban cuenta del inmenso favor que sin costo ni molestias para ellos les estaba haciendo la DC, entrarán a defender sus comunes puntos de vista. Por su parte, la oposición, que de antemano sabía que sería derrotada, agotó los más contundentes y valiosos argumentos, haciendo ver con encendido patriotismo lo inconveniente de muchas disposiciones contenidas en la nueva reforma agraria, las que atentaban gravemente contra la producción, contra la justicia del derecho natural, contra la propia acción socioeconómica que se pretendía realizar en beneficio de los campesinos. Pero todo fue en vano. La reforma de todos modos se llevó a cabo. Y si bien es cierto, parecía que el derecho de propiedad había escapado con vida, esto era una simple ilusión, pues la sentencia democristiana, a través de los artículos de esta ley, lo dejaba perfectamente engrillado. El atentado contra la libertad y el derecho contra la propia patria se había consumado. Desde ese instante, en el pizarrón del mundo quedaban anotados bajo un pomposo título, 2 puntos inútiles que decían: Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2.17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Seguramente se atreverán a decir que no se quitó nada a nadie arbitrariamente y que todo cuanto se hizo se ajustó a la ley. Claro que sí. El escritor y filósofo francés Charles de Montesquieu, refiriéndose a este tipo de procedimientos, dice en su obra Grandeur et décadence des Romains 14. No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes con color de justicia. Y esto fue lo que ocurrió en el gobierno de Frei. Se impuso precisamente la tiranía de una ley con olor de justicia, lo que contradice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque si es tan fácil eliminar disposiciones universales establecidas como base para una más justa convivencia humana, no habría razón alguna para seguir invocándolas. Esa es la conclusión que debiste sacar antes de escribir esta tontera. No habría razón alguna para seguir invocándolas, ya que cualquier déspota marxista puede desconocerlas en el instante que se le ocurra. Exacto. Valen hongo. Son para darle el poder a los comunistas, no para ser cumplidas por nadie. Sobre todo si cuenta con una ocasional mayoría parlamentaria, que fue justamente lo que ocurrió en ese caso de la democracia cristiana chilena. Las reformas introducidas al inciso 10 del artículo 10 de la Constitución Política de Chile fueron las siguientes. 2 puntos. La ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla asequible a todos. Escuchen de nuevo este artículo porque esto estaba en la nueva Constitución, no textual, pero casi. En la nueva Constitución que querían aprobar y que por suerte salió rechazada. Repito para que vean cómo se asemeja, no poco. La ley establecerá el modo de adquirir propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos. Fachopur dice, ¿no tienes calor? No tengo calor. Seguimos. La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y salubridad públicas, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías reproductivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida común de los habitantes. Cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de los recursos naturales, bienes de producción u otros, que declare la importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país,
propenderá asimismo a la conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o del interés social calificada por el legislador. El expropiado tendrá siempre derecho a indemnización cuyo monto y condiciones de pago se determinarán equitativamente tomando en consideración los intereses de la colectividad y de los expropiados. Fíjense cómo se parece a la constitución que querían hacer estos hueones. La ley determinará las normas para fijar la indemnización. El tribunal que conozca de las reclamaciones sobre su monto, el que en todo caso fallará conforme a derecho, la forma de extinguir esta obligación y las oportunidades y modo en que el expropiador tomará posesión material del bien explotado. Cuando se trate de una expropiación de predios rústicos, la indemnización será equivalente al avalúo vigente para los efectos de la contribución territorial, más el valor de las mejores que no estuvieran comprendidas en dicho avalúo y podrá pagarse con una parte al contado y un saldo en cuotas a plazos no superior a 30 años. Con ello, la reforma y condiciones que la ley determine. La ley podrá reservar el dominio nacional de uso público, la ley podrá reservar al dominio nacional de uso público todas las aguas existentes en el territorio nacional y expropiar para incorporarlas a dicho dominio las que sean de propiedad particular. En este caso, los dueños de un derecho de aprovechamiento solo tendrán derecho a la indemnización cuando, por la extinción total o parcial de ese derecho, sean efectivamente privados del agua suficiente para satisfacer, mediante un uso racional y beneficioso, las mismas necesidades que satisfacían con anterioridad a la extensión. Inoficioso sería analizar cada uno de estos artículos de la reforma constitucional, puesto que su texto es un simple y claro de comprender. Lo que sí habría que decir es que la audacia intelectual de los autores de la ley del despojo legalizado los llevó a redactarla de manera que a primera vista diera la sensación de que el derecho de propiedad aún seguía existiendo. Con un mínimo de honestidad para expresar que lo que allí se decía, hubiera bastado redactar media docena de líneas que dijeran: se expropian todos los fondos bien o mal trabajados y toda el agua de riego existente en ellos, salvo los predios menores de 80 hectáreas, determinación esta que, en todo caso, queda sujeta a criterio de los jerarcas de la CORA y del INDAP. En cuanto al pago de la expropiación, la forma y plazo quedarán sometidos también a la decisión del señor Frey y demás camaradas del partido. Resumen: si en un país no existe el derecho de propiedad, ¿de qué sirve la libertad? ¿Para opinar tal vez? ¿Y qué se ganaría? Todos sabemos que donde se elimina el derecho de propiedad, los demás derechos ciudadanos sucumben por añadidura. Capítulo 4. ¿Qué es el comunitarismo? El pueblo perdona a los que le oprimen, pero no perdona nunca a los que le engañan. Charles Montalembert. ¿Qué es el comunitarismo? Capítulo 4. La democracia cristiana, en su afán renovador y reestructurador, creó una serie de extraños vocablos, algunos claramente definidos por la Academia de la Lengua, con los cuales denominó diversas acciones contempladas en su programa de Revolución en Libertad. Uno de estos vocablos fue comunitarismo. Su aplicación fue sibilina. En el diccionario castellano es preciso en su definición: comunitarismo es relativo al comunismo. Sin embargo, la democracia cristiana en su campaña política lo lanzó como la nueva arma socioeconómica que venía a revolucionar los viejos sistemas liberales. En esta forma, y con mucha habilidad, evitaron espantar al pueblo chileno con la expresión comunismo. No obstante, los estudiosos del idioma no quedaron conformes. No les convenció que le afirmaran los políticos de la DC en cuanto a aquella palabra nada tenía que ver con la de comunismo, ya que ella, en su fondo, contemplaba una doctrina filosófica diferente, bienhechora, justa y libertaria. Pero esto, ya digo, no satisfizo a nadie. Las preguntas pidiendo mayor claridad surgieron en todos lados. Había interés por encontrar una razón verdadera que diera luz a lo que aparecía como un craso error semántico.
En el mismo Congreso de la República, más de una vez se interrogó a los ideólogos y parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano, pero ninguno logró explicar ni aclarar nada sobre el alcance de dicho término. El mismo senador de esta colectividad, Rafael Agustín Gumucio, al ser interrogado respondió: miren, excúsenme, pero prefiero que se lo pregunten a Jaime Castillo Velasco. Fueron donde este, y la respuesta que se dio del ideólogo de C se dedujo a 5 palabras: comunitarismo es comunidad de comunidades. Sus palabras hicieron estallar en carcajadas a todos los presentes y a todo aquel que lo conoció después. Esto lo ratifica Castillo Velasco en su libro Individualismo, Colectivismo, Comunitarismo, al expresar: una sociedad debe ser una comunidad de comunidades, es decir, una asociación de grupos comunitarios. Con esta definición, partiendo de la base de que comunitarismo significa comunismo, llegamos a la conclusión de lo que él llama asociación de grupos comunitarios no es otra cosa de que consejos obreros o soviets regionales, como los que tienen implantados los rusos en su territorio. Como fue esa una habilidosa manera de ir trabajando y concientizando al pueblo con envoltorios lingüísticos distintos a los usados por los comunistas, enredaron al pueblo chileno y lo fueron arrastrando hacia el marxismo. Voy a buscar un bebida. Ah, no, la que tengo aquí. Mira, aquí tengo la bebida. Fruna. Qué rico. La mentira política. El libro tiene varios títulos por capítulo. Capítulo 4, título 1, que es comunitarismo. Título 2, la mentira política. Antes de continuar, les quiero recordar que además de acompañarme a leer libros que otras personas han escrito, en este caso don Claudio Vara Ferrer, usted puede también leer las cosas que yo escribo y recomiendo. Y estas se encuentran en la descripción. Todos los links están en la descripción de mis libros, de mis folletos, panfletos, documentos y también de las cosas que han escrito mi padre, como sus libros Barco Stop y Conversión y Apostasía. También tenemos, quiero darle a ustedes una promoción. Ahora mismo está con descuento, está a mitad de precio. Escape de la Nada, Spanish Edition, Escape de la Nada, ¿vale? Escape de la Nada es de Z Atlas, un gran ilustrador y dibujante que nos entrega este cómic especialmente bueno. Vale solo $3 y sale 0 pesos leerlo si usted tiene Kindle ilimitado. 35 páginas tiene. Un joven antifa alucina en sus últimos momentos de vida antes de ir al infierno. Lo atormentan los recuerdos de las cosas que hizo que hizo y en las que se ve a sí mismo como un héroe en un mundo perverso y caótico donde todo el mundo es nazi. Vive en un mundo donde todo es nazi y lo ve como un mundo mal hecho, un mundo demiúrgico, ¿no es cierto? Revela un poco la profunda metafísica neoplatónica e incluso gnóstica que tienen los antifa y que tiene la izquierda actual, sobre todo los de la teoría queer, que vienen a decirnos que lo que es verdad es lo que ellos sienten en su cuerpo inmaterial y no lo que está manifestado en su cuerpo material, lo que implica necesariamente que el Dios que creó este mundo es el malo y habría un Dios bueno que habría creado las almas, ¿no es cierto? O sea, una clásica disputa maniquea, gnóstica, satanista de primer orden. Y esto también se ve en los antifa y en general en la izquierda actual. Hay un gnosticismo rampante y una idea de que el mundo está mal hecho y de que destruir el mundo es una lucha por el bien. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, Escape de la Nada, este cómic de 35 páginas que ilustra, se introduce dentro de la mente de uno de estos jóvenes que actualmente son quienes destruyen nuestras ciudades, queman, en Perú están quemando todo, en Colombia quemaron todo, en Ecuador también quemaron todo, en Estados Unidos quemaron todo con el movimiento Black Lives Matter, y en Chile, ¿no es cierto?, hicieron el llamado estallido fecal, el asqueroso estallido fecal, con lo cual
introducirse en la mente de una de estas personas es un gran ejercicio y creo que el autor Z Atlas lo logra de forma bastante positiva y con eso los dejo en esta promoción que está solo a $3, normalmente vale 6, así que hecha la publicidad, continuamos con nuestra lectura. La mentira política. La mentira política ha existido siempre. Incluso no sería exagerado decir que el grado de ascenso de un político en muchos casos depende de su ingenio para engañar y mentir. De ahí que el escritor y político norteamericano Louis McHenry Howe no tuviera inconveniente en declarar en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia que nadie puede adoptar la política como profesión y seguir siendo honrado. Aquí Lark dice que ya lo leyó y que el cómic es muy entretenido, un crack Z Atlas. Bien. Sigamos. La DC chilena engañó al pueblo por más de 30 años, culminando la farsa con su gobierno entreguista entre el 64 y el 70. Indudablemente que mucho de su éxito político y electoral en aquella época lo logró bajo el alero de la fe cristiana, al que contribuyeron algunos sacerdotes. En efecto, desde el día en que muchos miembros de la iglesia chilena, apartada totalmente de aquello de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, entró a participar subrepticiamente en política, operando en colegios, sociedades de obreros y empleados católicos, y hasta desde los púlpitos de algunos templos en el registro de nuevos militantes de la DC creció considerablemente. Desde luego, la juventud fue la primera en ingresar, sobre todo a la que pertenecía a colegios particulares de la mayor categoría, y especialmente los jóvenes que estudiaban en la Universidad Católica, cuya organización fue en un momento tan extraordinaria que, entre 1957 y 1954, impresionaba verlos desfilar en largas y apretujadas columnas de un extremo a otro de avenidas y calles gritando enfervorizados «Frei, Frei, Frei». Y era lógico que esto ocurriera, puesto que quienes pregonaban la nueva doctrina eran sus propios sacerdotes y sus propios consejeros, sus propios maestros, y como a todos se le agregaba en el nombre de Dios, porque así lo mandaba el Santo Evangelio, según ellos habían descubierto, resultaba poco menos que un sacrilegio, especialmente para la buena fe de la mujer católica del pueblo, poner en duda cuando le decían y ofrecían a aquellos enviados del Señor encabezados por Eduardo Frei, Radimiro Tomic, Bernardo Leighton, Jaime Castillo Velasco, Rafael Agustín Gumucio y demás apóstoles de la DC. La democracia cristiana pensó sin duda que sus 6 años de administración serían ingresados, como había ocurrido siempre, al conjunto general de los gobiernos anteriores sin que se interesara, salvo la historia, que tarda un tiempo en pronunciarse, en realizar enjuiciamiento de todas sus actuaciones. Más aún, pensó que sus buenas obras serían permanentemente reconocidas, mientras que sus errores y barbaridades que ensombrecieron la vida y la paz y la libertad del pueblo serían olvidados, cosa que por lo demás ella misma se encargaría de llevar a cabo. Sin embargo, no fue así. Su exceso de confianza la traicionó. El pueblo puede olvidar sus peores desgracias, pero el engaño del que ha sido víctima no lo olvida jamás. Y Chile, para mal de la democracia cristiana, tiene clara conciencia de su dignidad y de su altivez. Ya no. Como para no olvidar nunca a quienes lo han engañado y traicionado, sobre todo cuando ese engaño le ha significado tanto dolor, tanta ruina y tanto duelo. La narración de todos los hechos y el recuerdo de todas sus promesas, que aquí doy a conocer, es la prueba más contundente de su falacia. Qué gran promesa la de construir miles de escuelas para erradicar de una vez y para siempre el analfabetismo. ¿Qué de hospitales policlínicos serían construidos en todas las ciudades y pueblos del país, aún los más remotos, poniéndose así fin a la vergüenza de la cama caliente o de la espera por meses para encontrar cabida en un hospital?
Fíjense cómo las promesas son las mismas que las de la Convención Constitucional. Qué promesa tan maravillosa aquella de la atención sanitaria y alimentación del niño. Qué amanecer tan hermoso para la madre chilena saber que la miseria de su rancho, hecho de tablas y ratones, sin techo, sin piso, sin luz eléctrica, sin agua, sin servicios higiénicos, se transformaría, gracias a las promesas del señor Frey, en una casita digna con puertas y ventanas por donde entrarían el aire y el sol. ¿Y qué decir de cientos de miles de campesinos a los cuales se les había llenado de fiesta el corazón al saber que por fin, gracias a sus redentores, que se lo habían prometido, pasarían a ser dueños absolutos de todas las tierras cultivables de Chile, debiendo solo esperar para ello que él fuera presidente de la República? Y como a todo esto había que darle color, como se dice en el lenguaje popular chileno cuando se quiere destacar una cosa, desde ese mismo instante se anunció que en el transcurso de la primera administración pensaban permanecer 30 años en el poder, 100.000 campesinos pasarían a ser propietarios de la tierra por ellos trabajada, y lo que sería acompañado de su respectivo título de dominio. No es fácil olvidar tanta promesa demócrata cristiana. Hablaban de la integración del pueblo a la sociedad, de que las universidades serían multiplicadas en cada ciudad o región del país, a fin de que los cientos de miles de jóvenes campesinos y muchachos modestos del pueblo que nunca habían logrado ingresar a ellas, lo hicieran ahora sin problemas de ninguna especie. Que la inflación se contendría y que en todo caso los sueldos y salarios gozarían de un aumento igual al de la inflación. Que terminarían con todas las acciones corruptas de gobiernos reaccionarios pasados y que, en fin, gracias al Tata Frey, como lo bautizaba el periodista Volpone de El Clarín, los niños descalzos y ateridos de frío que se veían en miles de colegios públicos a través del país serían calzados y vestidos. Ya veremos en su oportunidad cómo se faltó a la verdad en todo esto. Los hechos prueban que lejos de disminuir el drama, se acrecentó grande y dolorosamente. Miren los paralelismos, las promesas, etc. Niegan 100 años de historia patria. Miren los paralelismos. El deseo de la DC de borrar el ayer se transformó en una obsesión, no teniendo hechos de gran valía que mostrar que de su pasado ni de su presente, como no fueran sus gritos, sus promesas y el fracaso personal en lo privado de muchos de sus altos dirigentes. El complejo de su vacío interno la llevó a deslizar hechos increíbles, como el de negar 100 años de la historia de Chile. De una plumada, con grandes avisos publicitarios en la prensa del país, sepultó un pasado glorioso de gobernantes insignes, políticos notables, escritores brillantes, hombres y mujeres prominentes de las ciencias y de todas las ramas de la cultura. Y por supuesto sepultó también a los héroes y mártires que son gloria de la patria, tales como Arturo Prat, Carlos Condel, Erasmo Escala, Eleuterio Ramírez, Manuel Baquedano, Ignacio Carrera Pinto, José Luis Araneda, Patricio Lynch, Luis Cruz, Julio Montt y muchos otros. Voy a repetir para que vean, para que hagan los paralelismos. Hagan los paralelismos, traigan al futuro. Esa es una cosa importante de leer, es siempre traer al presente de lo que se está hablando. Voy de nuevo. El deseo de la DC de borrar el ayer se transformó en una obsesión. Repito, el deseo de la DC de borrar el ayer se transformó en una obsesión. Podríamos decir, el deseo del octubrismo de borrar el ayer se transformó en una obsesión. No teniendo hechos de gran valía para mostrar de su pasado ni de su presente, igual que el octubrismo, como no fueran sus gritos, sus promesas y el fracaso personal en lo privado de muchos de sus altos dirigentes, igual que el octubrismo, el complejo de su vacío interno le llevó a realizar hechos increíbles, como el de negar 100 años de la historia de Chile, igual que el octubrismo. De una plumada, con grandes avisos publicitarios en la prensa del país, sepultó un pasado glorioso de gobernantes insignes, políticos notables, escritores brillantes, hombres y mujeres prominentes de las ciencias y de todas las ramas de la cultura, y por supuesto, sepultó también a los héroes y mártires que son gloria de la patria, tales como Arturo Prat, Carlos Condel, Erasmo Escala, Eleuterio Ramírez, Manuel Baquedano, Ignacio Carrera Pinto, Ignacio Carrera Pinto, los voy a repetir de nuevo, Manuel Baquedano, Ignacio Carrera Pinto,
José Luis Araneda, Patricio Lynch, Luis Cruz, Julio Montt y muchos otros. Otra cosa no podía esperarse de una secta que contaba en sus filas con un individuo como el exdiputado Emilio Lorenzini, el cual, con la bendición del señor Frey, que nada hizo por reparar tan infamante ofensa, expresó públicamente que los generales tenían la cabeza cuadrada y los colmillos largos. La razón que se dio para negar la historia patria fue que, a juicio de ellos, los gobernantes durante ese periodo, 1868-1963, habían administrado el país, eran viles reaccionarios y burgueses explotadores. Eran neoliberales. Y algo más debo agregar al respecto. Su desesperación por negar el pasado llegó a tanto que en más de un sitio hubo quienes se apropiaron de obras realizadas por gobernantes anteriores, como ocurrió con algunas del expresidente Jorge Alessandri Rodríguez, cuyas placas conmemorativas con los datos de su inauguración y el nombre de quien había ordenado construir o crear fueron arrancadas, colocando en su lugar otras nuevas con el nombre del presidente Frey. Para tal audacia se dio siempre como razón si era un edificio, que se había terminado de pintar un muro, que se había terminado de colocar algunos vidrios o que se había completado su techumbre. Los comentarios y críticas mordaces que en todos lados se hicieron por estas inconcebibles acciones no preocupó mayormente a los democristianos ni menos a los hombres de gobierno. Lo que les interesaba a ellos era demostrar que en el futuro que algo habían hecho por Chile. Así fuera atribuyéndose las obras, las creaciones y hasta los talentos de sus odiados enemigos. Que aquello no era correcto, y bien que no lo fuera. Era su sistema político, su conformación moral. Por lo demás pensaban en el tiempo se encargaría de imponer el olvido, quedando en pie los nombres de aquellos que habían colocado en esos sitios. Y como la DC tenía presupuestado gobernar por lo menos 30 años, todo a la postre quedaría definitivamente consagrado, mucho más sabiendo que quienes proseguirían en el gobierno serían sus camaradas marxistas, que no había por qué dudarlo. Todas las cosas parecían encaminarse hacia allá. Todavía está latente una frase lanzada por ella, que ya por esa época, mucho más sabiendo que quienes proseguirían en el gobierno serían sus camaradas marxistas, y no había por qué dudarlo, todas las cosas parecían encaminarse hacia allá. Y todavía está patente una frase lanzada por ella, que ya por esa época inquietó a muchos chilenos. La democracia cristiana no dará un paso atrás en su avance revolucionario. Sin embargo, el destino de Chile no estaba sellado, porque algunos hombres haber fallado, podía haberse destruido algunas fuerzas, podía haberse avasallado y sometido a muchos ciudadanos, podían estar rindiendo frutos las falacias democristianas, pero eso no bastaba para poner de rodillas a un pueblo que, en el silencio de su drama, crecía diariamente en forma incontenible. Además, esta secta revolucionaria olvidó, a la vez porque es norteamericano su ilustre autor, las sabias palabras de Abraham Lincoln. Se puede engañar a todo el pueblo durante algún tiempo. A una parte del pueblo se la puede engañar siempre, pero no se puede engañar siempre a todo el pueblo. En realidad la frase más bien dice, se puede engañar a algunas personas durante todo el tiempo. Se puede engañar a todas las personas durante algún tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Eso es lo que dice Abraham Lincoln. No estoy de acuerdo con la traducción en realidad, pero la idea es esa. Unido esto al pensamiento de Montalembert, que figura en el epígrafe de este capítulo, tenemos que el contenido de este libro es la mejor prueba de que el pueblo no olvida ni perdona a quienes lo han engañado y traicionado. Los termitas del marxismo. Así
Como los marxistas son el más grande peligro por su audacia para actuar y destruir, así también sus hermanos menores, los democristianos, salvo algunas excepciones, constituyen un peligro vivo en donde quiera que estén. Definir a un democristiano no es tarea fácil. Generalmente en su grupo burgués, profesional o intelectual, hay individuos inteligentes, amables, afables, sonrientes y hasta simpáticos. Ponen especial empeño en aparecer solícitos, sobre todo cuando quien va en busca de un favor es una célula que puede ser conquistada para su corriente política. No siempre estos activistas, a excepción de los jerarcas de esta secta, confiesan que son democristianos. Corrientemente lo callan por razones de conveniencia y estrategia. Incluso, si ello es aconsejable, se mimetizan bajo otras banderas partidarias, manteniéndose atentos a cuanto acontece a su alrededor para así sacar el mayor provecho para su causa. En suma, actúan como los comunistas. Este es su deber principal, desde luego. Se mantienen en contacto permanente con sus jefes políticos. De este modo, ignorados en su real quehacer, efectúan su tarea sutilmente, cuidando que sus declaraciones aparezcan siempre constructivas y democráticas. Ahora, si se trata de un fraile democristiano, este saca provecho de sus prédicas desde el púlpito y de la simple relación con la gente que va a visitarlo, inoculando en todos el virus de sus principios de justicia social, cristiana y revolucionaria. Esa es la forma como actúan los democristianos. Son células que se introducen y enquistan en la sociedad democrática. Su misión es carcomerla y destruirla internamente. Expulsarlos cuando ya están metidos en un organismo no es tarea fácil. Tienen inteligencia y habilidad para sortear cualquier problema que ponga en peligro su permanencia donde están. Saben, según las circunstancias, cambiar de rostro, de planteamiento y hasta se transforman en obsequiosos liberales. Para ellos no corren los escrúpulos personales. El fin justifica los medios y esto basta. Pueden, por tanto, sostener hoy que una cosa es blanca, al día siguiente sostener que es negra, porque así les conviene o se les ha ordenado, como gozan en muchos casos de vinculación social, sea por amistad o parentesco, se asuman a todo lo anterior sus influencias en las más elevadas esferas de la llamada aristocracia. Todo esto les hace invulnerables, razón que lleva a muchos a compararlos con los termitas. La DC, comadrona del marxismo. Al hablar de las finalidades políticas que inspiraron a la DC y la forma de cómo ella se empeñó en concretarlas, es necesario primariamente reconocer algunos detalles que confirman cuanto se sostiene en este libro con relación a su inequívoca función marxista. En primer lugar, el que esta colectividad lograra en ese entonces convertirse en una poderosa fuerza electoral en el país no fue solo fruto de su doctrina, sino de su trabajo proselitista, contando para ello con raudales de dinero provenientes en gran medida del exterior. En tales condiciones, bien rentados todos, fue admirable ver cómo desde conspicuos personajes de esta secta hasta modestos activistas en gremios laborales, centros de madres y poblaciones populares, hábilmente adiestrados para el oficio de catequizadores de bases, invadieron todos los sectores de la República. La buena paga los fanatizó a todos. Pero si bien es cierto que esto, a la simple vista, aparecía como una normal operación proselitista, la verdad es que entre bambalinas la cosa era distinta. Todo cuanto se hacía correspondía al secreto manejar marxista. Tanto es así que comprendiendo que el periodo de transición entre el ciudadano demócrata y el ciudadano comunista era el más delicado, supieron emplear con astucia el ablandamiento o concientización mediante un léxico político particular, aparentemente inofensivo. En esta forma hicieron digerir su doctrina a miles de chilenos que, en su buena fe no se percataron que estaban siendo usados como medio para la introducción del comunismo en los sectores donde éste no lograba penetrar. El éxito que alcanzó la DC en esa labor no puede desconocerse, sea por la miseria de muchos sectores del pueblo, sea por el egoísmo tradicional de los más afortunados, sea por la indiferencia con que se abordan los graves problemas económicos de empleados y obreros, sobre todo los del campesinado. Lo cierto del caso es que el proselitismo democristiano se extendió a todos lados.
Transcurrido el tiempo, instalada ya la DC en el gobierno, su bien estudiado plan piloto marxista, con sus respectivas metas a cumplir, comenzó a entregar sus frutos, trasladando militares al campo intermedio del extremismo, donde se les dejó a la espera del examen final de grado. Los actores primeros fueron miembros principales de la directiva de su juventud, magníficamente instruida por sus mayores. La primera división dio vida a uno de los grupos más izquierdizantes del extremismo político, el Movimiento de Avanzada Popular Unitaria, MAPU. Fue un aporte de savia nueva egresada del seminario de un buen marxista. El líder mayor que escapó con esta juventud fue nada menos que el fundador de la Falange Nacional, transformada más tarde en Partido Democristiano, el ex senador Rafael Agustín Gumucio. Luego vino la segunda división que dio origen al grupo llamado Izquierda Cristiana. Hoy en día se llaman, hoy en día tienen otro nombre, los de Izquierda Cristiana. Todavía existen. Todavía la sigla es IC, pero creo que es Izquierda Ciudadana ahora, una cosa así. Izquierda Cristiana, que en el fondo tenía como líder al ex senador Radimiro Tomic Romero, cuyos hijos fueron los primeros en integrar las filas de estos últimos desertores de la DC. La lista de los que fueron sumándose a estos grupos que se trasladaban al campo medio del comunismo es larga y muy significativa. Jacques Chonchol, Bosco Parra, Alberto Jerez, Luis María, Julio Silva Solar, Óscar Garretón, etc. Son solo algunos de sus prominentes miembros. De ahí que el título de comadrona del marxismo que se le da a la democracia cristiana sea el que más cuadra con sus procedimientos. Y para leer el capítulo 5 esperaremos hasta el día de mañana. Para leer el capítulo 5 esperaremos hasta el día de mañana. Van a tener que esperar. Les voy a dar una pequeña introducción. El capítulo 5 parte con la frase de Abraham Lincoln: se puede engañar a todo el pueblo durante algún tiempo, a una parte del pueblo se le puede engañar siempre, pero no se puede engañar siempre a todo el pueblo. Y el capítulo 5 se llama Caos en los centros educacionales. Caos en los centros educacionales, capítulo 5 del libro, que vamos a empezar a leer el día de mañana. Nos vemos. Gracias por acompañarme a leer hoy día, y me puedes acompañar a leer todos los días. Y si te has perdido algún capítulo de algún libro, todas las lecturas que hemos realizado se encuentran ordenadas por libro en la lista de reproducción que se encuentra en el canal. Te va al canal, listas de reproducción, y está los de Lenin, los de Locke, los de la Virgen María, los de la Historia Sagrada, los de la nueva Constitución que no se aprobó, etcétera. Usted puede ver el que a usted le parezca. Un abrazo y nos estamos viendo más ratito. Vamos a hacer un directo de noticias en la media tarde, como a las 4 más o menos. Vamos a hacer un directo de noticias porque después tengo que dar clase en la noche. Ya, un abrazo, chau, chau.